Dios, antes de revelarse con el tetragrama, el YHWH, con todas las variantes fonéticas que tiene, el nombre personal de Dios, se reveló como el Todopoderoso. Y a quien primero se reveló fue Abraham. En el capítulo 17, versículo 1 del libro del Génesis, dice la Biblia que era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se reveló a los patriarcas como el Dios Todopoderoso. Es una revelación de su persona. Y hay que recordar que finalmente estas personas eran nómadas y en medio de las dificultades que tenían, supieron conocer a Dios en su plenipotencia. De manera que aquellas situaciones complicadas que llegaron a vivir, a experimentar, encontraron en Dios la perfecta solución y vinieron a ser un ejemplo para nosotros. A veces nos ahogamos con un charco o con un vaso de agua y tenemos que aprender a reconocer que alguien más grande que los cielos, por encima de los cielos y más poderoso que todo, está con nosotros. Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede, y es nuestro Rey y nuestro maravilloso Señor. La palabra griega para todopoderoso es pantocrator. Dígalo conmigo, pantocrator. Es la palabra griega para todopoderoso y significa el que gobierna, el gobernante de todo. ¿Cuál es el concepto que usted tiene acerca del Todopoderoso? ¿Sabe que en la Biblia no todos los personajes bíblicos pensaron del Todopoderoso de la misma forma? El concepto que muchos tuvieron del Todopoderoso varió. Y en esta mañana yo quisiera compartir con la ayuda de Dios con usted los conceptos de tres personajes en torno a Dios como el Todopoderoso. Antes de entrar, solamente debo comentar para afirmar esta idea, que la palabra todopoderoso y la palabra omnipotente se usan en la Biblia de manera intercambiable. Es decir, las dos en hebreo son traducciones de la misma palabra, el Shaddai. No hay variante. El Shaddai se traduce como todopoderoso o como omnipotente. No son dos palabras en hebreo, es una sola, y el significado es exactamente el mismo. Dentro de los personajes que conocieron a Dios como el Todopoderoso, el primero al que nos vamos a referir es Job. Y Job es un personaje exquisito. Hay ateos que en la lectura del libro de Job han encontrado una riqueza incalculable y maravillosa. Personas que sin conocer a Dios han leído la historia de Job y les parece en verdad un libro exquisito, un libro de literatura, una literatura que enamora. El contenido es en verdad envolvente. La palabra todopoderoso u omnipotente aparece en toda la Biblia 57 veces. En el libro de Job aparece 31. Es decir, más de la mitad de ocasiones que aparece esta palabra en la Biblia está en este libro. El libro de Job es el primer libro de la Biblia que seguramente fue escrito. Es el libro más antiguo y es el libro que ubica a Job antes de que hubiera templo, antes de que hubiera ley. Por eso se considera el más antiguo. No se cita el templo, no se citan personajes bíblicos, no se cita la ley. Fue un patriarca que vivió seguramente antes que Abraham, y Abraham vivió en el año 2000 antes de Cristo, así que vamos a ubicarnos en cuanto al tiempo que vivió seguramente Job. Y es muy interesante que en el libro de Job es en donde se describe con detalle la obra del diablo. En ningún otro libro de la Biblia usted encuentra el detalle que encuentra en el libro de Job acerca de la forma como el diablo trabaja. Desde la manera como instiga al principio, como le propone a Dios obrar en contra de Job, la libertad que Dios le da para que
para que Job sea atacado por el enemigo. Y luego todas las penurias que vive Job en el proceso de la prueba y de la tribulación que él experimenta. En ningún otro de la Biblia, en ningún otro libro de la Biblia se dan detalles como en el libro de Job acerca de la obra del diablo. Pero en ningún otro libro de la Biblia se habla tanto del Todopoderoso como en el libro de Job. Déjeme comunicarle el mensaje que esto de manera inicial nos transmite. El diablo posee poder, no lo podemos negar, pero el poder de Dios está encima de todo poder. En el libro donde más se describe la obra del enemigo es donde más se habla de Dios como el Todopoderoso. Vale mucho la pena que usted y yo de manera inicial abracemos esta verdad. En medio de toda situación, por complicada que sea, vislumbremos a Dios como Él quiere que lo veamos. Recuerde, Dios no es el Dios de llavero, no es el Dios de cartera, no es el Dios de estampa. Él es el Todopoderoso. Denle un aplauso al Señor porque esta es una realidad. Amén. ¿Cuál es el concepto que Job tiene del Todopoderoso? En primer lugar, vamos a estar viendo Biblia, así que de inicio le sugiero que ubique en su Biblia el libro de Job. Job ve a Dios como quien lo ha herido. Job ve al Todopoderoso como quien lo ha herido. Capítulo 6, versículo 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Job percibe a Dios como siendo una víctima de un Dios que ha tomado las saetas, las flechas, y como que ha estado jugando tiro al blanco con Job. Es la percepción que tiene Job y que proyecta en este versículo. Las saetas del Todopoderoso están en mí. Job se sabe no muerto, pero profundamente herido, sí. Job se da cuenta que el sufrimiento por el que ha atravesado es muy grave. No ha terminado su existencia, pero en el proceso en el que está, el sufrimiento que ha tenido es extraordinariamente grave. Y Job dice: el Todopoderoso es el que me ha herido. Capítulo 13. Versículo 3. Job ve al Todopoderoso como alguien inaccesible. Dice este versículo: mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Job no ve a Dios como alguien a quien él se pueda acercar. Lo ve como alguien a quien nadie se le puede acercar. Él no puede acceder a Dios. Y entonces él transmite el anhelo de su corazón: si yo pudiera llegar delante de Dios, yo hablaría con el Todopoderoso. Yo le comunicaría mis razones. Algo que se observa en los diálogos que Job tiene con sus tres amigos, Bildad, Zofar y Elifaz, y luego con Eliú, es que Job considera que es víctima de un Dios que se enojó contra él y no tiene la menor idea de por qué.
Entonces, Job transmite el anhelo de que si él pudiera tener la oportunidad, llegaría con Dios y él alegaría, discutiría. La palabra que él utiliza en otro versículo es defendería su causa. Vaya conmigo ahora al capítulo 23. En el versículo 16, Job ve a Dios como quien lo ha turbado. 23:16 dice: Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. Aquí la percepción que Job tiene de Dios es el Dios que lo ha turbado, y me puse a investigar la palabra turbar en hebreo. Literalmente significa aterrorizar. Es decir, lo que Job percibe es que el momento que está viviendo no es una turbación como algo que le genera un descontrol. No, llévelo a la n potencia a eso. Lo que está diciendo Job es: estoy terriblemente aterrado. Y Dios es el que ha propiciado esto en mí. Él es el que ha generado el terror en el que vivo. Vea cómo la percepción que Job tiene del omnipotente es como el culpable del miedo en el que Job estaba viviendo. Pasamos al capítulo 27. Versículo 2. Y vemos aquí que Job ve a Dios como quien le ha causado amargura. Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Job ve a Dios como el causante, el culpable, el responsable de todo el mal que le ha acontecido, del dolor que le ha venido. Cuando Job utiliza la palabra amargura, utiliza una de las palabras en la Biblia que describen más la peor emoción que un ser humano puede llegar a tener. Y Job dice: esto que vivo es porque Dios lo ha propiciado en mí. Capítulo 29. En el versículo 5 encontramos una de las expresiones más lamentables en boca de Job. Dice el versículo: cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí. La percepción de Job es: Dios me abandonó. Usted sabe que sus hijos murieron. Entonces, Job ve a Dios así como ve a sus hijos desaparecidos. Dice: hubo un tiempo en el que yo tenía hijos. De igual forma, hubo un tiempo en el que yo tenía a Dios. Para el momento que está escribiendo esto, Job se encuentra en un lamento porque la riqueza que él tuvo un día al disfrutar su familia se perdió. Pero la misma riqueza que él tuvo al disfrutar a Dios se esfumó. Dios dejó de estar en la palestra principal de su vida. Sencillamente, para Job, Dios dejó de ser lo que un tiempo vino a ser. Porque para Job Dios era tan relevante. Sin embargo, en medio de la prueba, para Job Dios se esfumó. Capítulo 27.
En medio de lo que Job vive y en el que Dios para él es el responsable del mal que ha sufrido, Job se propone no actuar mal y mantener una vida íntegra. A partir del verso 2 al 6 dice Job: vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Muchas personas, cuando dejan de tener lo que ellos consideran el favor de Dios, dejan de buscar mantener la integridad, porque piensan en voz alta: si cuando me porté bien me fue mal, ¿para qué me sigo portando bien? Mejor me porto mal, que al cabo ninguna diferencia hay. Job es una persona que, no obstante el grado tan extremo de complicación en la vida que estaba sufriendo, él toma la decisión: no voy a dejar de ser un hombre íntegro. Aunque todo esté en contra de mí y aunque Dios me haya dejado, voy a seguir haciendo lo correcto. Llegamos al capítulo 42. Evidentemente, aquí está uno de los mensajes, tal vez el mensaje más relevante de aquello que Job llegó a decir. Porque, como vamos a leer, Job reconoce que se equivocó. Versículo 1 al 6. Respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Es decir, para Job, Dios seguía siendo el Todopoderoso y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Luego él utiliza las palabras con las que él se había descrito anteriormente, con el que Dios le había descrito cuando se apareció en el torbellino. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y agrega lo siguiente, yo lo tengo subrayado: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Se vale rectificar. ¿Y sabe algo? Si alguien va a rectificar, no va a ser precisamente Dios. Job tuvo la libertad de decir lo que él quiso y quedó plasmado en el libro que es parte de la Biblia. Sin embargo, como parte de esos speeches, de esas declaraciones que Job dijo,
está esto que acabamos de leer. El que él se percatara que lo que dijo estaba mal y que se arrepentía de lo dicho. Mire, cuando uno está en medio de un proceso de dolor, a veces habla barbaridades. Seguramente a usted nunca le ha pasado. Cuando uno está en medio de un proceso crítico, de un proceso de pena, en donde es tocado el cuerpo, las finanzas, la familia, posiblemente las palabras que salen de nuestra boca no son precisamente de alabanza, pero se vale rectificar. Hay quienes en medio de lo complicado llegan a ver al Todopoderoso como su enemigo, como aquel que se ha enfocado en amargarles la vida, en destruirlos, en entristecerlos, en robarles su riqueza, en quitarles lo que tanto amaban. Hay quienes lamentablemente tienen una percepción del omnipotente como si fuera el gran sádico del universo que se complace en afectar las vidas. Bendito sea Dios, que tenemos esperanza de rectificar y de entender que esa percepción está equivocada, porque Dios no es malo, porque Dios no se complace en generar el sufrimiento, porque a Dios no le interesa que usted y yo estemos mal. Él se complace en hacer el bien, Él se complace en amarnos, Él se complace en proveernos. Él es Padre y como Padre nuestro se complace en que usted y yo recibamos los beneficios de su gracia, de su favor, de su amor, de su misericordia y de su bendita presencia. Él es bueno. A veces el corazón herido, lastimado, distorsiona la percepción de Dios. Pero es bueno que en esta mañana usted y yo recibamos esta verdad. Por en medio de toda percepción equivocada está la revelación de un Dios que es bueno, que te ama, que te cuida y que ha estado contigo en medio de tus peores momentos. ¿Sabes? A mí me bendice mucho que la historia de Job no terminara en el capítulo 37. La historia de Job no terminó mal. Abre tu corazón. Tu historia tampoco va a terminar mal. Puede que estés en el proceso. Puede que te encuentres tal vez en esos capítulos complicados de la crisis. Pero Dios no ha puesto el punto final a tu historia. Todavía el Señor está escribiendo la historia de tu vida. Y todavía hay presente, y todavía hay futuro, y todavía hay muchas cosas que van a pasar. Y en medio de lo que vas a pasar, tú te vas a dar cuenta que la percepción que llegaste a tener alguna ocasión sobre el Dios que se complacía en afectarte va a cambiar. Y vas a llegar al arrepentimiento y te vas a dar cuenta: Dios es bueno siempre. Él me ama, Él me cuida, Él me protege. Una de las verdades que la palabra de Dios revela y la revela constantemente es la fidelidad de Dios. Pablo escribió: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que esto significa? Que la esencia de Dios es fidelidad. Eso quiere decir que aun cuando usted y yo atravesemos por los momentos más aciagos de nuestra existencia, Él no nos deja. Habemos personas que en los momentos aciagos dejamos a Dios.
Habemos personas que en los momentos complicados le decimos a Dios: se me hace que tú te fuiste a otra galaxia y yo te olvidaste de mí, así que ahí nos vemos, yo también hago la misma. Lamentablemente hay quienes no nos damos cuenta de que la fidelidad de Dios traspasa tiempos, traspasa fronteras. Y aunque Él es invisible, está presente en tu vida. Aunque Él es invisible, no te ha dejado ni te ha desamparado. Y su promesa es que nunca lo va a hacer. Hay ocasiones en las que uno está con el grito en el cuello y ya siente que se muere. Y a veces el grito es: Dios, ¿dónde estás? Y parece casi que Dios te dice en la espalda y te dice: aquí contigo. Pero ¿dónde estás? Y a veces el dolor que uno experimenta es tan grande que nos ciega y no nos permite darnos cuenta de que Dios está cercano siempre. Cercano siempre. El dolor genera esta ceguera en nuestros ojos, pero Dios es bueno. Y cuando pasa un tiempo, usted se va a dar cuenta cómo el Dios que es su Señor, que es su Salvador, que es su Padre, que nunca le ha dejado, nunca le va a dejar. La fidelidad de Dios no es una historieta de cómics. La fidelidad de Dios es un hecho comprobado. Él es fiel y está contigo en todo tiempo. Él ha dicho que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Y si estás atravesando por un tiempo complicado en tu vida, solo recuerda esto: el final de tu historia no ha sido aún escrito y tu final será bueno. ¿Cuántos le creen a Dios? Hay otro personaje en la Biblia que tiene también su concepto sobre el Todopoderoso. Es un concepto muy diferente del que Job tiene. Estamos hablando de Jacob. Jacob es el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Y el concepto que Jacob tiene de Dios es tan distinto del de Job. Hay algunos versículos, aquí vamos a Génesis, así que en Génesis vamos a observar un poco lo que Jacob piensa sobre el Todopoderoso. En el capítulo 28, versículo 3 dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Estas palabras fueron dichas por Isaac. Se las dijo a su hijo Jacob. Y yo creo que todos recordamos el momento en el que Jacob engañó a su papá y se hizo pasar por su hermano y tomó la bendición del primogénito. Estas palabras con las que Isaac bendice a Jacob son en plena conciencia. Es decir, el engaño fue antes. Jacob ya no está siendo engañado. Isaac ya no está siendo engañado. Isaac ya sabe quién es Jacob. Y lo que hace es bendecirlo con la conciencia de que está dirigiendo su bendición a su hijo Jacob, no a Esaú. Y si usted sigue leyendo en el resto de este capítulo, menciona concretamente que Dios le dé a Jacob la bendición de Abraham. La herencia la reciba Jacob de esa bendición. Así que la manera como se inaugura Jacob en su relación con el omnipotente, con el todopoderoso, es una relación en bendición. Es decir, Jacob ve a Dios
como el Todopoderoso que lo bendice. Es su primer encuentro con el Todopoderoso. Capítulo 35. En el versículo 11 leemos: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Jacob ve al Todopoderoso como el Dios que le invita a desarrollarse y a cumplir su misión en la tierra. Dios, como el Todopoderoso, le dice a Jacob: crece, multiplícate. Es muy interesante la coherencia entre la identidad de Dios y la función que Él realiza. Él, como el Todopoderoso, da una palabra a Jacob y le comunica la revelación de que si yo soy el Todopoderoso, entonces tú no debes frenarte, tú debes crecer, tú debes desarrollarte. Si yo soy el Todopoderoso, entonces tú crees en alguien que está contigo, que es todopoderoso y te va a respaldar en tu vida, en aquellas puertas que toques para que yo abra la correcta. Yo estoy contigo. La comunicación que Jacob está recibiendo es algo que Dios nos dice a usted y a mí también en esta mañana. Él nos hace crecer, nos hace desarrollarnos. El propósito de Dios para nuestra vida no es estancamiento jamás, bajo ninguna circunstancia. El propósito de Dios para nuestra vida es desarrollo, es crecimiento, es avance. Salomón lo escribió como nadie cuando en el capítulo 4 de Proverbios dijo: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando Jacob tiene esta relación con el Todopoderoso, él percibe que Dios está invitándolo a avanzar en la vida, a traspasar fronteras, a conquistar terrenos nuevos, a ir más allá de lo que su padre había llegado, a traspasar límites e ir a aquello que Dios ha determinado para su vida. Por eso la palabra de Dios para él, como el Todopoderoso, fue: crece, multiplícate, extiéndete. En esta palabra usted y yo estamos recibiendo algo de parte de Dios. Capítulo 43. El versículo 14 dice: y el Dios omnipotente les dé misericordia delante de aquel varón, y le suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Han pasado los años, Jacob no es joven, ya ha tenido a todos sus hijos. Él piensa que José está muerto, sus hijos han descendido a Egipto por comida, y en Egipto le retuvieron a Simeón. Y el mensaje fue: si quieres que Simeón sea soltado, mándanos a Benjamín. Entonces Jacob dice: el Dios omnipotente les dé misericordia delante de aquel varón. ¿Sabe cuál es la percepción que tiene Jacob? Sitúese por un momento en lugar de Jacob. Acaba de perder un hijo. El otro ya no regresa y le están pidiendo que lleve al menor.
¿Verdad que de pronto le inundaron los nervios? La pena. Pero ¿sabe lo que le inundó a Jacob? La fe. Y él, confiando en el Dios con quien él tenía una relación, dijo: el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente les ayude. No sabía que aquel varón era su hijo. Pensó que era uno de los faraones de Egipto. Finalmente, la idea que tiene Jacob no es clara, pero en medio de lo oscuro de su percepción, él puede ver a Dios. Y es algo maravilloso. Jacob nos enseña que en las peores situaciones de la vida, en donde las nubes parecen que han descendido y que llenan el ambiente en el que estamos, la luz de Dios alumbra. Allí donde parece que todo está gris, tirándole a negro, el Señor hace que lo blanco vuelva a resplandecer. Dios está contigo. No te ha dejado, no te ha desamparado. Y la lucha que atraviesas tendrá un final glorioso para gloria de su nombre. Capítulo 48. Es tan relevante la manera como en el versículo 3 Jacob se expresa. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Para este momento Jacob tiene 147 años. Han pasado más de 100 años desde aquel momento en el que recibió la bendición de su padre y llega a la siguiente conclusión al final de su vida: el Todopoderoso me bendijo. ¿Será que al final de la vida de usted habrá una conclusión similar? Lejos de que Jacob se encuentre con amargura o con rencor o con ira contra Dios, se encuentra con una profunda gratitud. Y lo que Jacob al final de sus días dice: el Todopoderoso, el Omnipotente me ha bendecido. Como que Jacob mira hacia atrás y encuentra que a lo largo de su vida ha vivido muchas cosas, pero Dios nunca ha estado ausente. Y la bendición de Dios nunca fueron palabras solamente, sino fue una realidad. Yo espero que para algunos de ustedes esto sea veraz, que la bendición de Dios no se circunscribe a una expresión verbal, sino es la carga del respaldo de Dios en tu vida, con la cual tú puedes hacer cosas, lograr cosas, conquistar cosas y hacer cosas maravillosas para la gloria de nuestro Dios. Espero que alguien en esta mañana pueda estar experimentando que Dios está con usted y que la bendición de Dios es gloriosamente real. Amén, así sea. Capítulo 48. Versículos 15 y 16. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Diga conmigo: solo podemos dar lo que tenemos. ¿Sabe lo que tenía Jacob? Jacob tenía la bendición de Dios. ¿Sabe lo que él daba? La bendición. Conoció
Jacob a sus nietos, Efraín y Manasés. ¿Y qué fue lo que les dio? La bendición. Y por eso los dos hijos de José llegaron a ser como hijos de Jacob, y ellos representaron 2 de las 12 tribus de Israel. Capítulo 49, versículo 25. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Yo espero que alguien pueda ver a Dios un poco como Jacob lo veía. El primer encuentro que tiene Jacob con Dios como el Todopoderoso marca su vida. El Todopoderoso es un Dios que bendice. Y esto marca la vida de Jacob. Esta percepción, lejos de cambiar, se confirma. Cada día en el peregrinaje de su vida encuentra el Dios que lo bendice, el Dios que lo respalda, el Dios que lo ayuda, el Dios que está con él. Y por eso al final de su vida, Jacob se encuentra bendiciendo, porque eso es lo que él había aprendido, era lo que él había recibido. Encontrarse con el Todopoderoso como el Dios que bendice. Y en esta maravillosa percepción, Jacob se encuentra bendiciendo a todo mundo. Bendijo a sus nietos, bendijo a sus hijos, bendijo en especial a José, a cada persona. ¿Por qué? Porque era la percepción que tenía. Yo quiero decirle algo. Hay quienes pueden decir, sí, pastor, pero era Jacob. Y yo le podré decir, ese es el asunto. Era Jacob. Porque Jacob no era precisamente la persona mejor que ha pisado el planeta Tierra. O sea, Jacob es reconocido en la Biblia como un pillo. Y era un sinvergüenza. Le gustaba hacer business y salir ganando. Como algunos con quienes usted se ha encontrado. Pero ¿sabe? Ahí está la gracia. Porque a pesar de lo que Jacob no es, Dios no deja de ser quien es. No sé si me estoy comunicando. El encontrarte con el Todopoderoso que te bendice no depende necesariamente de que seas el mejor ser humano. Yo no estoy a favor de ser malo, por supuesto. Debemos ser lo mejor que podamos ser. Pero debemos entender que finalmente vamos a estar carentes delante de Dios. Pero Dios es bueno. Y cuando tú te encuentras con el Todopoderoso, como se encontró Jacob, te vas a encontrar con el Dios que bendice, que respalda, que ayuda. Al final de su vida, Jacob era un hombre rico integralmente. Tantos hijos, y cada uno de ellos una tribu, que en pocos años habían de proliferar, y esos 12 se convertirían en millones. Millones en Egipto. La bendición de Dios estaba presente. Jacob era un hombre próspero. Tenía hijos, tenía nietos y no le faltaba riqueza. Porque la manera que tú veas al Todopoderoso será la manera como Él se relacione contigo. Qué bueno que en esta hora alguna persona pueda ver a Dios como el Todopoderoso, que bendice, que ayuda, que respalda, que no te deja, que es fiel y que va a hacer una gran obra en tu vida. Amén. La tercera persona con quien nos vamos a encontrar en esta mañana, que tiene un concepto de Dios como el Todopoderoso, es el apóstol Juan. Juan se encuentra en la isla de Patmos y allí recibe la revelación de Dios como el Todopoderoso. Veamos cuál es el concepto que Juan tiene
sobre el Todopoderoso. Capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Es uno de los libros más fáciles de encontrar. Lo que es Génesis, Salmos y Apocalipsis casi no tienen pierde. El inicio, la mitad y el final, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 8. Dios dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Sabe que en las Biblias de los ruselistas, de los testigos, esta palabra la desvinculan del resto del pasaje? Y en la gramática griega no puede haber una desvinculación, porque el versículo 8 está unido al 6 y al 7. Es decir, ¿quién es el Todopoderoso? Bueno, el Todopoderoso es el que en el verso 6 dice que y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Quiero escucharlos. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre? ¿Quién viene con las nubes? ¿A quién traspasaron? ¿Quién es el Todopoderoso? Dios mío, creo que la mitad se quedó sin voz en esta reunión. Voy a volver a preguntar a ver si a alguien le cae el 20. ¿Quién nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes? ¿Quién viene con las nubes? ¿A quién traspasaron? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el Todopoderoso? El Todopoderoso tiene nombre y es Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Es la revelación clara que tiene Juan ahí recluido en la isla de Patmos. De pronto el Señor se le presenta. Y ese Señor, recuerde que no hay dos todopoderosos, hay uno. Y ese uno es el Señor. Y el Todopoderoso ahí está. Se revela a Juan y le dice quién es él, después de haber revelado lo que había hecho, y de manera clara y nítida presenta que él es el Todopoderoso. Aleluya. Capítulo 4. Del versículo 8 al 11 leemos lo siguiente: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es santo, santo, santo? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es el Todopoderoso? ¿Cuántos saben que Él es digno de gloria, honra y alabanza? ¿Cuántos saben que Él vive por los siglos de los siglos? La percepción que tiene Juan del Todopoderoso es de aquel que es digno de ser alabado.
es digno de ser adorado, porque está la alabanza y está la adoración. Ahí están fusionados en el cielo estas dos expresiones, porque hay la alabanza, pero también hay el postramiento y el reconocimiento en adoración de la majestad y la grandeza de Dios como el Todopoderoso. El Todopoderoso no solamente hace cosas a tu favor, el Todopoderoso merece tu adoración. El Todopoderoso no solamente te beneficia, el Todopoderoso recibe lo que tú le das. Cuando bendices su nombre, cuando le alabas, cuando le cantas, cuando le adoras, cuando le honras, Él recibe tu alabanza y recibe tu adoración. A veces la percepción de Dios es como aquel al que le puedo tomar algo, aquel de quien puedo tomar algún provecho. Y Dios es bueno y Él beneficia a todos. Pero qué terrible si tú ves quienes están casados, a tu esposa o a tu esposo, solo como alguien de quien puedes tomar provecho, o a tus padres o a tus hijos. La relación es integral. Y Dios no solamente te da, Él también recibe. Yo espero que en esta hora alguien pueda de verdad vertirse ante Dios para darle su alabanza y reconocer en todo tiempo que Él es digno. Por eso la reunión no empieza a las 8:45. Porque venimos primeramente a la reunión a darle a Dios la gloria, a honrarle. Y es importante que usted y yo demos a Dios primero antes que recibir. Capítulo 15, versículo 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Juan ve al Todopoderoso como aquel que recibe el cántico de los vencedores. ¿Cuántos ven a Dios digno de su cántico? El cántico de los que triunfan en esta vida y que logran el pase para la eternidad. La palabra de Dios presenta este grupo de vencedores cantando al Todopoderoso, porque el Todopoderoso tiene el poder para guardarte. Es hermoso cuando la palabra dice guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran poder y alegría. Él tiene el poder para guardar. Yo espero que alguien esté escuchando. El poder para guardarte, el poder para preservarte, de manera que en aquel día puedas estar con todos los santos de pie delante del Señor, cantándole porque uno canta de pie y uno adora postrado, parado delante de Dios, cantándole alabanzas al Todopoderoso, aquel que las merece. Termino con el capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grande estruendo, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Ya se dio cuenta usted dónde se inspiró Händel para escribir este bello canto? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
Habrá de llegar un día en el que no exista competencia. El panorama se clarifique y solo uno sea levantado. Solo un nombre sea reconocido. Solo una persona sea bendecida. En ese día, el único todopoderoso va a ser exaltado. Él habrá de reinar y reinando merecerá el honor y la gloria de toda la creación. Vamos a estar de pie, familia. ¿Cuál es el concepto que usted tiene del Todopoderoso? ¿Es como el concepto que Job tuvo? Un Dios que hace sufrir, un Dios que quita, que roba, que afecta, un Dios que envía saetas, que daña. ¿O es como el concepto de Jacob? El Todopoderoso es el que bendice, el que ayuda, el que te da palabras de aliento. O un poco más allá, es como el concepto de Juan, el que merece tu adoración y tu reconocimiento. En cualquier caso, no olvides que Él es el Todopoderoso. Y eso significa que en medio de cualquier situación en la que te encuentres, Él puede hacer la diferencia. Dios y Padre, la palabra que pusiste en mi corazón para esta mañana ha sido compartida. La oración que hago es: permite que esta palabra vaya más allá de los oídos. Temprano en la mañana oraba pidiendo que la palabra fuera revelada a tu pueblo. Dios del cielo, todo lo puedes hacer. El imposible para ti no existe. Y en esta hora oramos porque tu pueblo tenga la apertura en su corazón para recibir la verdad de la palabra. Tú todo lo puedes. Y aún en medio de los momentos más complicados y de las vidas que han sido más afectadas, tú todavía haces milagros. Parecía que Job iba a terminar mal, muy mal, pero terminó bien, muy bien, porque espero en ti. Una de las cosas que tu palabra alaba de Job es su paciencia. Dios, que en medio de lo que se vive podamos aguantar y podamos perseverar para obtener el fin de nuestra salvación y aquello que tú has prometido para nuestra vida. Tú eres bueno y te damos honor como el Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén.